Esta noche vamos a exponer la red financiera de Hezbollah y cómo Hezbollah la usa para financiar sus actividades terroristas. En los últimos años, el Estado de Líbano ha atravesado profundas crisis financieras que fue explotada por Hezbollah. El principal brazo financiero de Hezbollah es la Asociación de Hassan, que proporciona servicios financieros a civiles libaneses y paga los salarios de los agentes de Hezbollah. Los llamaré Hassan, que viola el derecho internacional y está sancionado por Estados Unidos y otros países occidentales. La red financiera de Hezbollah se basa en dos fuentes principales de ingresos: el dinero del régimen iraní y el dinero del pueblo libanés. Las fuerzas KS de Irán transfieren dinero a Hezbollah del petróleo iraní vendido en Siria. Irán también le envió maletas con dinero en efectivo y oro en aviones a la embajada iraní en Beirut y luego directamente a Hezbollah, que también construye fábricas en Siria, Líbano, Yemen y en Turquía, que proporciona los ingresos para sus operaciones terroristas. La unidad 4400 de Hezbollah administra esta red financiera. Fue dirigida por Safi al-Din, también conocido como el chef de ensaladas, hasta que fue acabado en un golpe preciso en Beirut a principios de octubre. Hoy, en otro golpe preciso en Siria, acabamos a su sucesor. Las FDI no permitirán que Hezbollah se reagrupe y se rearme. No solo en esto se usa este dinero iraní para acabar israelíes, sino que también amenaza la economía libanesa, ya que Hezbollah continúa contrabandeando dinero iraní al Líbano en dólares. Devalúa la libra libanesa, lo que empeora aún más la crisis económica en Líbano. Y otra fuente de ingresos de Hezbollah son los ciudadanos del Líbano. Hezbollah gana dinero por los ciudadanos del Líbano. Hezbollah gana dinero por los ciudadanos libaneses ofreciéndole servicios financieros a través de la Asociación Cardenal Hassan. Anoche hicimos un llamado a los civiles libaneses que se alejaran de las armas, lejos de las instalaciones financieras de Hezbollah en todo el Líbano, incluso en la zona de Dara. Publicamos estas advertencias en árabes, en las redes sociales y también a través de otros canales. La Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo una serie de golpes precisos contra este bastión financiero de Hezbollah. Uno de nuestros principales objetivos anoche fue un ataque subterráneo. Bóvedas con millones de dólares en efectivo y oro. El dinero se estaba utilizando para financiar los ataques de Hezbollah contra Israel. Esta bóveda fue ubicada deliberadamente debajo de un edificio residencial. Nuestros ataques degradarán la capacidad de Hezbollah para financiar sus ataques contra los israelíes. Esta noche voy a desclasificar la inteligencia en un sitio que no atacamos, donde Hezbollah tiene millones de dólares en oro y efectivo en el búnker de Hassan Nasrallah. ¿Dónde está ubicado el búnker? Directamente debajo del hospital At-Sael, en el corazón de Beirut, en Dara. Este es el hospital de ambos. A los lados se puede ver una entrada y una salida. Esos son conductos de entrada y salida del túnel desde el metro para el búnker subterráneo. La entrada se sitúa en el edificio Al-Mahdi y la salida se sitúa en el edificio Centro-Sur. Este es el búnker que contiene habitaciones, camas e infraestructura para estadías largas y la capacidad de combatir directamente desde el subsuelo. Hezbollah construyó este búnker directamente debajo de este hospital. Hay cientos de millones de dólares en efectivo y oro dentro del búnker en este momento. Hago un llamado al gobierno libanés, las autoridades libanesas y las organizaciones internacionales. No permitamos que Hezbollah use el dinero para el terrorismo y ataque a Israel. La Fuerza Aérea de Israel está monitoreando el complejo. Como pueden ver, sin embargo, no golpearemos el hospital en sí.
Quiero enfatizar que no estamos en guerra con el pueblo de Líbano. Estamos en combate con Hezbolá. Y continuaremos operando contra Hezbolá para que los residentes del norte de Israel puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad. Gracias. Entonces, ¿de dónde viene el dinero de Hezbolá? El dinero proviene de dos fuentes principales: el robado a civiles libaneses o contrabandeado de Irán al Líbano. Analicemos cómo funciona desde Irán. El dinero se canaliza de tres maneras principales a través de las Fuerzas Revolucionaria Islámica. El cuerpo de guardia iraní transfiere petróleo y dinero a Siria a través del mar y la tierra. El petróleo luego se vende a empresas sirias como la empresa BS, propiedad de la familia qatarí. El jefe de la empresa era Bar Qatarí, quien dirigió las importaciones de petróleo durante la última década hasta que fue acabado en junio de 2024. Esto involucra decenas de millones de dólares que fueron transferidos a través de la unidad de contrabando de Hezbolá al Líbano y a los bolsillos de Hezbolá. Irán también envía efectivo por avión, directamente al Líbano, bajo cobertura diplomática a su embajada en Beirut, efectivo que proviene de las ventas independientes de petróleo. Dinero que se entrega directamente a las fuerzas de Hezbolá con el respaldo de Irán. Hezbolá participa en otras empresas económicas como importar gas a Siria y establecer fábricas en Siria, Líbano, Yemen y Turquía. Estas empresas generan ingresos que van directamente al bolsillo de Hezbolá. ¿Qué gestiona este flujo de ingresos? Conozca a Muhammad Jafar Qasir, el comandante de la unidad de transferencia de Hezbolá. Era buscado en todo el mundo. Manejó la principal fuente de ingresos de Hezbolá durante años, hasta que fue acabado en un golpe selectivo en Beirut a principios de octubre. Y el dinero que no viene de Irán ha sido sacado directamente de los bolsillos de los libaneses. Hezbolá explota los sistemas de educación sanitaria y bienestar, y especialmente su asociación, la asociación Allard al-Hassan, para sacar provecho a expensas de los civiles libaneses. Hezbolá está aprovechando la grave crisis económica del Líbano para vincular a sus ciudadanos a un sistema económico separado bajo su control a través de la asociación Allard al-Hassan. Hezbolá toma dinero de los que lo necesitan para sobrevivir. En otra realidad, este dinero podría haberse utilizado para reconstruir el país, no para producir misiles. Estas dos fuentes de financiación son Irán y el Líbano. Los civiles forman la reserva financiera de Hezbolá, almacenada en las sucursales de la asociación Allard al-Hassan y en almacenes repartidos por zonas civiles. Este es el dinero que Hezbolá utiliza para disparar cohetes indiscriminadamente contra civiles israelíes. Cada año, Irán gasta miles de millones de dólares en sus apoderados y jugosos fondos para desarrollar, producir y distribuir armas a sus cómplices. Los fondos y el armamento se utilizan exclusivamente para el terrorismo. Irán gasta miles de millones de dólares para el uso del crimen. Just Productions. Brillando en la red.